Buenas tardes. Me es muy grato tener esta sesión, presentar esta sesión muy brevemente, porque la verdad es que el ciclo que hemos organizado tiene muchas más facetas de las que pensamos en un principio. Si recuerdan ustedes, los que tuvieron la oportunidad de asistir en la sesión anterior, hablábamos de la Unión Europea en la globalización y al final prácticamente no hablamos para nada del comercio ni de la globalización, hablamos sorprendentemente de la identidad europea y hablamos de los problemas de la coherencia entre los principios que dieron origen a este ente político extrañísimo que es la Unión Europea y las tristes realidades actuales. Pero claro, todo el ciclo de alguna manera está sujeto a algo que la semana pasada, el día 7, tuvimos una sesión sobre las disrupciones científicas y su impacto medioambiental y para la cohesión social. Y la profesora María Novo recordó que quizá uno de los problemas que tengamos es que estamos viviendo todavía, sobre todo en las ciencias sociales, de paradigmas científicos que incluso las ciencias físicas los están superando y que nos estamos olvidando de la transversalidad y sobre todo que nos estamos olvidando de la complejidad y la incertidumbre. Esto de la complejidad y la incertidumbre, si ustedes recuerdan, Davos lo descubrió hace 3 o 4 años y hablaba de sociedades vulnerables, complejas, inciertas, llenas de paradojas y de ambigüedades. Pero el Club de Roma lleva 50 años hablando de esto. Lo que pasa es que nadie nos acabamos de creer los temas de la complejidad. Y es más, nosotros mismos hemos hablado mucho de la necesidad de la interdisciplinariedad, pero yo creo que estamos abocados a ir más allá de la interdisciplinariedad. Tenemos que empezar a entender que la interactividad y las consecuencias no previstas nos llevan a deslumbrarnos por frases muy simples como puede ser el América primero o frases de estas que buscan identidades en un mundo que es un mundo global y donde cada vez será más difícil mantener las identidades aisladas, pero que sin embargo está dando mucho juego en un mundo muy complejo de simplificarlo todo, en un mundo donde además las redes sociales tienen la capacidad de alguna manera de fijar lemas o fijar consignas y de simplificarlo todo. Y al final el debate sobre hasta qué punto la nueva globalización está incidiendo en las derivas autoritarias que se ven en algunas funcionalidades democráticas, responde a eso, responde a que la democracia es un sistema mucho más deliberativo, mucho más de procesos, mucho más de equilibrios. Y al final lo estamos resolviendo todo en frases como la soberanía nacional o el pueblo me lo pide. Federico Mayor Zaragoza, que va a venir el día 13 aquí a hablar de derechos humanos, porque queremos hacer una sesión de globalización y derechos humanos para conmemorar también el 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. Pues el otro día, cuando hablábamos, él recordaba, por ejemplo, una conversación que él había tenido con Erdogan, cuando Erdogan volvió a implantar la pena de muerte. Decía, al final me dio una respuesta, es que el pueblo me lo pide. Y entonces, en base a que los pueblos lo piden, a cosas tan simples, pues como el pueblo lo pide, vamos a empezar a hacer cosas que eran inimaginables hace 15 años y donde podemos vernos abocados a retrocesos muy complejos. Lo que pasa es que la paradoja de la situación que vivimos es que al mismo tiempo, a niveles, por así decirlo, cercanos y de la calle, hablamos de democracias participativas. E incluso en un acuerdo que el club ha tenido estos años de atrás con el World Watch Institute, los del World Watch Institute estaban interesadísimos por si en España se estaban implantando a niveles municipales sistemas de democracias participativas. Evidentemente, yo no quisiera recordarles un artículo del profesor Francés de Carreras hace unos meses en el diario El País sobre los carriles bicis de la calle Santa Engracia, porque la verdad es que tuve la suerte de escucharle en un debate de este tipo en Barcelona hace unos días y se explayó más que el artículo y era excesivamente corrosivo. Porque al final
otro de los problemas que tenemos es que tenemos medios para esas democracias participativas, tenemos medios tecnológicos, posiblemente no cubramos a todo el espectro porque hay mucha gente que sigue estando en la exclusión digital, pero lo que es cierto es que luego tampoco los ciudadanos nos comprometemos. Lo de los carriles de Santa Engracia, si buscan ustedes, creo que fue en el mes de marzo en el diario El País cuando publicó el artículo, y ven las cifras que han votado para la reforma de la Plaza de España o para algunas cosas de estas, nos damos cuenta que la ciudadanía, nos quejamos a veces de nuestros mandatarios, pero nosotros también como ciudadanos pues participamos muy poco. Y es muy difícil hacer una democracia participativa si realmente la gente se guía por impulsos, por pequeñas simplezas. Yo no quisiera consumirles más tiempo, decirles que de este ciclo nos va a obligar a hacer varios ciclos más, algunos dedicados a ver cuáles son las nuevas fórmulas de democracia y a veces a ver hasta qué punto las redes sociales tienen montones de oportunidades, pero tienen montones de oportunidades para sumar opiniones simples, pero no para hacer una lógica difusa de procesar opiniones mucho más complejas. Estamos en un mundo lleno de complejidades y a veces lo queremos resolver con simplezas o con sís o nos cuando no es posible. Las democracias plebiscitarias no nos llevan a ningún lado y, sin embargo, las otras democracias, las que requieren deliberación, las que son mucho más complejas, son mucho más difíciles de instrumentar. Y todavía más difíciles cuando una de las cosas que ustedes notarán, y lo van a notar ahora en las próximas campañas electorales, es que las organizaciones que articulaban la opinión pública, como eran los partidos políticos o las asociaciones de cualquier tipo, tenían programas más o menos elaborados. Ahora solo tienen consignas elaboradas. Ahora solo tienen argumentarios. Y con los argumentarios es muy difícil gobernar unas sociedades tan complejas que además están viviendo, y con esto ya acabo, están viviendo un momento de lo que algunos empiezan a llamar la hipermodernidad, de unas aceleraciones tremendas. Yo pensaba ayer, leyendo las noticias, se han cumplido 80 años de la noche de los cristales rotos, y algunos han dicho, ojo, a lo mejor Alternativa por Alemania puede resucitar aquello. Y a lo mejor nosotros nos da miedo mirar hacia atrás, pero yo creo que quizá lo que nos debiera dar miedo es mirar al futuro, porque el futuro es tan desconocido, tan incierto y puede tener tales consecuencias negativas que debería tenernos mucho más despiertos para intentar que las consecuencias positivas de todos los avances se empezaran a concretar en favor de todos. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es David Blázquez, soy jefe de Estrategia de Asuntos Públicos en Telefónica y doy algunas clases en ICADE, en comillas, y he tenido el honor de ser invitado a moderar esta mesa. Quiero darle las gracias a José Manuel, a Cristina Manzano y en general al Club de Roma por seguir sentándonos y dándonos la ocasión de sentarnos a hablar de temas como estos que son esenciales para todos. Debo decir que son un poco imprudentes porque ya me invitaron en una ocasión a moderar y han vuelto a hacerlo, así que espero no volver a darles ocasión de no invitarme y si lo vuelvo a hacer, como sucedió una primera vez, que vuelvan a ser igual de imprudentes y me vuelvan a invitar. En cualquier caso, paso ya a presentar a quienes nos acompañan hoy y a quienes venimos a escuchar fundamentalmente. A mi izquierda tengo a Ruth Ferrero. Imagino que ya habéis tenido ocasión de leer sus biografías y sus currículos, así que no me voy a extender mucho. Ruth es profesora de Ciencia Política en la Complutense y además investigadora senior en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Sus áreas de trabajo, y habréis leído artículos suyos probablemente, son sobre todo, digamos, los Balcanes y las cuestiones migratorias y de identidad y minorías. Ha sido además de investigadora y de realizar algunas estancias en otras universidades, entre ellas, si no recuerdo mal, en Stanford y en Columbia y alguna en la costa oeste o no. No. Pues esa me lo he inventado. En la Universidad de Columbia, en la costa este, y ha sido además asesora en varios órganos gubernamentales
relacionados con temas de la Unión Europea e inmigración. Un poquito más a mi derecha tengo a Cristina, es politóloga y es directora de conversaciones de CODES, además de profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza. Le interesan sobre todo los movimientos sociales y ha escrito un libro que he podido ojear en estos días anteriores, muy interesante, sobre el 15M. Se llama 15M, un movimiento político para democratizar la sociedad. Un poquito más allá está con nosotros Luis Peral. Luis Peral es analista de Es Global y es además responsable del proyecto Refugee Response Index del DARA y es profesor en el IES School of... Bueno, habéis cambiado de nombre ahora, pero vamos, lo que era la Escuela de Asuntos Internacionales del Instituto de Empresa. El término globalización es enormemente amplio y enormemente complejo. Es uno de esos términos que parte en dos o en muchos trocitos la opinión, ¿no? Cuando te sientas con alguien es siempre complicado saber de qué estás hablando, y cuando te pones de acuerdo sobre lo que estás hablando es complicado ponerte de acuerdo sobre si estás de acuerdo o no, ¿no? Es un término que es fundamentalmente multidimensional. Si habláis del clima, habláis de globalización; si habláis de la economía también, de la cultura, de la política, de la tecnología. Hablemos de lo que hablemos, digamos, terminamos topándonos con este término. Hoy vamos a intentar centrarnos en la cuestión de la globalización y la democracia. Pero, como decía, es un término que, y no me voy a alargar mucho, pero es un término que parte en dos la opinión. Para unos es tremendamente favorable, ha sacado a millones de personas de la pobreza, nos permite tener comunicaciones instantáneas con lugares remotos y tener acceso a información a la que no habría sido posible, y para otros es una fuerza destructiva que lo que hace es aniquilar las culturas, nuestras tradiciones y, digamos, traernos en masa lo que otros piensan sin que respeten lo que nosotros pensamos o lo que nosotros hacemos o somos, ¿no? Entonces, vemos que el campo se parte inmediatamente. Bauman decía, bueno, que por cierto, como está muy de moda citarlo, pues lo vamos a hacer también nosotros, porque no hay mesa en la que no se cite a Bauman, pues no vamos a ser menos. Y a Zweig. Pero tiene una cita, tiene un librito que yo les recomiendo que lean, que se llama Globalización, y en una de esas charlas tiene una cita muy interesante. Dice: la globalización es uno de esos términos que cuantas más experiencias intenta hacer transparentes o explicar, más opacas las convierte. Pues estamos aquí, yo creo, esta tarde para intentar que esa experiencia que llamamos globalización, por lo menos en lo que toca a la cuestión de la democracia, sea un poquito menos opaca. Y lo vamos a hacer conversando con estos tres primeros espadas que ya os he presentado. Vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a tener unas primeras intervenciones de aproximadamente unos 8 o 10 minutos por parte de cada uno. Luego vamos a tener un pequeño diálogo entre nosotros, con lo que esas intervenciones nos den para dialogar, y luego abriremos la mesa a un turno de preguntas. Así que todo lo que se os vaya ocurriendo ya que queréis preguntar, apuntaoslo para que luego estéis dispuestos a intervenir. Vamos a empezar, y quiero hacerlo preguntándole a Ruth una pregunta sencilla y por eso probablemente la más complicada, pero le ha tocado a ella. Cuéntanos en 10 minutos, ¿cómo ves los efectos de la globalización en la democracia? Vale, bueno, primero quiero agradecer la invitación al Club de Roma y a Es Global, una vez más, por contar conmigo en este foro. Esta vez nos toca hablar de globalización y democracia. Yo lo primero que querría poner sobre la mesa es si son amigas o enemigas, ¿no? El género yo creo que es femenino en ambos casos, y la cuestión es discernir hasta qué punto pueden convivir en un marco en el cual se respeten determinados derechos fundamentales y se mejore la vida de la gente, ¿no? Como ha dicho David, ha generado grandes avances a nivel tecnológico, se genera mayor interconectividad, lo cual evita quizás guerras similares a las del pasado, precisamente por esas interconectividades económicas y comerciales. Se hace más complicado grandes enfrentamientos a nivel global, bélicos me refiero. Pero por otro lado está interfiriendo en el normal desarrollo de las sociedades por una razón: ha generado mucha desigualdad,
no por nada vemos como no se pueden proteger a través de los procesos de globalización o precisamente por el proceso de globalización los derechos fundamentales de las personas. Y aquí voy a citar a un autor que debiera ser más citado, y que es Luigi Ferrajoli, que es un constitucionalista italiano, que plantea precisamente que parte del problema, o el problema fundamental de la globalización es que no tiene capacidad de defender los derechos fundamentales del Estado de Derecho, precisamente porque hay una ausencia de un constitucionalismo global que esté operativo. El constitucionalismo, la defensa de los derechos de los individuos está restringido a las fronteras del Estado-Nación y de momento no ha habido ningún avance en que eso sea superado, que esa barrera sea superada. No existe lo que él denomina una esfera pública internacional en la cual precisamente se pueda trabajar y modificar el concepto de democracia nacional, garantizando los derechos de las personas. Se plantea también Ferrajoli que en realidad lo que está en juego no es la soberanía nacional, sino la soberanía democrática, ¿no? Si conseguimos trascender las fronteras del Estado-Nación y defender los derechos fundamentales que se han conquistado a lo largo de muchas guerras, muchas batallas, precisamente ayer celebrábamos el fin de la Primera Guerra Mundial, sería posible precisamente proteger esos derechos humanos, esos derechos fundamentales. De momento esto no ha sido así y no parece que vayamos a encontrar grandes avances. Y en este marco me gustaría introducir algunos apuntes que tienen que ver con ese cambio que es necesario dar en la conceptualización de democracia, ¿no? Una democracia que tiene que tender a una gobernanza global en la cual todos podamos participar, pero con el parapeto, digamos, de los derechos. Por otro lado, vemos que la globalización también genera otras redes de apoyo en las unidades subestatales, fundamentalmente, que han sido las que han conseguido traspasar precisamente esas fronteras del Estado-Nación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las redes del poder local, de las administraciones locales, con varios casos en concreto, pero sobre todo con uno que es el tema de la gestión migratoria, ¿no? La manera en que ha sabido reaccionar el poder local frente a poderes estatales y poderes supraestatales es un ejemplo precisamente de esa gestión de la administración multinivel y de cómo se puede funcionar de manera horizontal y no solamente vertical en redes de solidaridad. Supongo que luego seguiremos con el debate, pero no quería dejar de mencionar en relación con esta transformación o esta transformación necesaria del concepto de democracia, cómo lo que estamos presenciando, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, son esos repliegues nacionales que, más allá de intentar construir esa nueva democracia en el ámbito europeo, lo que hacen es lo contrario, ¿no? Boaventura de Sousa, otro autor que también yo creo que habría que citar más frecuentemente, plantea que estamos en un ciclo reaccionario que se sitúa entre intervalos de las globalizaciones. Él plantea que hay un primer ciclo reaccionario previo a la Primera Guerra Mundial, después de la guerra tenemos una época valle y luego tenemos un nuevo ciclo reaccionario. Bueno, él plantea que ahora mismo estamos en ese nuevo ciclo reaccionario del que la curva normal debería sacarnos en algún momento, pero claro, hay que trabajar duro para salir de ese momento álgido, ¿no? Entonces, es un momento en el cual vemos que la polarización de la población y de la clase política puede llegar a provocar determinados conflictos. En el contexto actual, lo que nos encontramos es, gracias a ese proceso globalizador, a esa gran interconectividad, no solo en el ámbito económico, sino también las nuevas tecnologías, nuevos avances, nuevos
artefactos, ¿no?, que diría Foucault, lo que planteamos es ver cómo podemos combatir a esos ciclos reaccionarios, desde qué posiciones políticas, desde qué defensa de las democracias liberales. Y ya por último, para dejar paso a mis compañeros, también quería mencionar un tema que seguramente profundizaremos más adelante, que es el tema migratorio. Yo creo que la cuestión de los flujos migratorios es la hija, también en femenino, la hija bastarda del proceso de globalización. El movimiento de seres humanos no es algo que sea nuevo, sino que se ha incrementado el número de países en los cuales se procede a moverse, o entre los cuales se procede a moverse. Primero fueron desde las colonias hasta las metrópolis. Ahora los países de origen y destino son mucho más numerosos, no solo en el ámbito sur-norte, que es quizás lo más estudiado, también en el ámbito sur-sur y sobre todo en el ámbito intrarregional, ¿no? Vamos a recordar que el corredor más transitado de movilidad humana en este momento es el corredor asiático, seguido muy de cerca por el corredor europeo, y, como estamos viendo recientemente, el corredor latinoamericano está incrementando también esa ola de intensidad en la movilidad humana. Pero luego entiendo que profundizaremos más en estas cuestiones. Pues muchas gracias, Ruth, por lo que has dicho y por tu disciplina con el tiempo, que un moderador agradece siempre. Has mencionado muchos temas muy relevantes, y yo creo que habrá ocasión de entrar en más profundidad en alguno de ellos, pero has hecho mención en varias ocasiones a la cuestión de los repliegues nacionales, de la democracia global y de los poderes locales, ¿no? Yo creo que hay como tres dimensiones de la democracia a las que afecta la globalización, que normalmente no distinguimos, o hablamos del impacto que tiene en la democracia la globalización, y no es lo mismo, o quizás sí, el impacto que tiene a nivel global, a nivel nacional o a nivel local. Y me gustaría preguntarte, Luis, un poco en esta dirección. Cuando hablamos de globalización y democracia, ¿es lo mismo, la puesta en entredicho de la democracia a nivel nacional o a nivel global que a nivel local? ¿Se ejerce de la misma manera? ¿Cómo ves esta cuestión? Otra pregunta sencilla, parece. Yo también estoy encantado de estar aquí, gracias a la Cruz de Roma por haber dejado que Es Global se invite a sí misma, porque yo estoy en Es Global, entonces ha sido fácil llegar a este panel, no es por méritos propios. Yo creo que la pregunta que haces, y enlazando también con la intervención de Ruth, obliga un poco a entrar en ese debate entre la globalización y la democracia desde un punto de vista territorial, yo creo. A mí me parece que hay un desajuste de ámbitos de aplicación territorial. La globalización, por definición, rompe fronteras, y la democracia nace dentro de las fronteras, nace dentro del Estado-Nación y nace en una época westfaliana que ha desaparecido. Entonces hemos perdido la referencia a la democracia, Ruth lo explicaba muy bien, y a partir de ahí surge el desconcierto, surge una situación en la que no tenemos elementos de referencia. Y por tanto hay que preguntarse hacia dónde va la democracia, pero sabiendo de dónde viene, en un ámbito en el que, digamos, se contradice con los procesos globales y no coinciden los ámbitos de aplicación territorial. Yo lo que trataría de hacer, para empezar, porque luego iremos descubriendo más razones para ser pesimistas, es tratar de identificar algunos elementos positivos de la evolución de la democracia reciente, porque creo que también nos obliga, también estamos obligados a buscar desarrollos y una evolución, digamos, que permita crear un nuevo paradigma democrático. Cuando la democracia rompe su referencia nacional, busca otras vías. La primera ha sido también enunciada, las dos han sido enunciadas, pero una es el camino de la democracia global, que ya inaugura Kant y que estaba desde luego en el pensamiento filosófico siempre. Y también hay un desarrollo local, hay una profundización de la democracia a nivel local. Esos dos procesos existen, no digo yo que estén consolidándose, pero creo que tenemos que ser observadores para también tratar de buscar vestigios o elementos que permitan hablar de una evolución de la democracia cuando pierde su referencia territorial. En el marco global no se ven grandes evoluciones. Naciones Unidas sigue siendo un lugar en que los estados simplemente ejercen la geopolítica, y ahora ya ni eso, cada vez está cayendo más en el olvido y ahora solo hay zarpazos estatales. Pero sí que yo creo que hay algunos elementos que se han ido desarrollando en los últimos años que tienen interés, en mi opinión, desde el punto de vista democrático.
Por ejemplo, la incorporación de los científicos a la toma de decisiones. Y el panel de cambio climático es un elemento que a mí me parece que se puede llamar democrático, porque rompe la idea de que la geopolítica domina el mundo. También la democracia es un sistema de valores, es un sistema de derechos, es un sistema en el que tratamos de preservar bienes comunes. A mí me parece que quitar ámbito de decisión a los Estados, aunque pueda parecer paradójico, es un proceso democrático. Por ejemplo, no me parece más democrático un Consejo de Seguridad ampliado, sino un Consejo de Seguridad en manos de expertos que decidan cuándo se produce un crimen internacional y que no sea una decisión de Estados, porque estaríamos aplicando valores internacionales que me parecen más democráticos que la mera votación entre Estados basada en intereses. Antes hablábamos de los elementos en que la votación, los elementos democráticos en los que la votación se convierte casi en la esencia de la democracia, lo que supone a su vez la pérdida de valores, ¿no? Como decía Monk, ¿no? Estamos en una democracia sin derechos, antes estábamos en un derecho sin democracia, porque la persona creía que no participaba en la gestión de asuntos públicos. Ahora importa más el voto que los derechos y estamos perdiendo los valores de base y buscamos una democracia electoral, una democracia iliberal, una democracia en que solo el voto marca el sentido de la realidad, cuando debería estar basado solo en unos derechos que hemos ido consolidando y que nos defienden a todos con independencia de nuestras ideas. Por tanto, hay algún desarrollo en el ámbito internacional en que la incorporación de expertos a la toma de decisiones me parece clave para empezar a pensar en una democracia global al estilo kantiano. También la sociedad civil internacional, las ONGs, cada vez participan más en procesos de toma de decisiones. Hubo algún momento incluso en que la comunidad internacional se atrevió a sentar las bases de democracias locales, por ejemplo en Kosovo o en Timor. Después de grandes conflictos, lo que la comunidad internacional hizo fue crear administraciones temporales que simplemente ayudaran a la población local a acceder a la democracia. Y hoy Timor es un país democrático, de las democracias más sólidas en el sudeste asiático. Y Kosovo tiene todas las dificultades, pero desde luego no está en una situación tan grave como otros países de la región. Quiero decir, la comunidad internacional también puede multiplicar la democracia a través de la acción posterior a conflictos, por ejemplo. Eso se ha olvidado en la guerra contra el terror, pero creo que son elementos sobre los que tenemos que reflexionar, porque ahí hay caminos democráticos que la sociedad ha emprendido a nivel global. Y creo que debemos rescatarlos y ponerlos de manifiesto una y otra vez como elementos que deben regir la acción internacional global. Hay ahora, también por razones de eficiencia, una tendencia muy clara a que las poblaciones beneficiarias de la asistencia participen de modo democrático en el modo en que esa asistencia es recibida por ellos mismos, de modo que dejan de ser beneficiarios y se convierten en responsables de su propio futuro a partir de lo que la comunidad internacional les ofrece, pero desde marcos participativos, democráticos, a través de la gestión de las mujeres. Son elementos que en realidad se ponen en marcha porque la ayuda es más eficiente de ese modo, pero creo que son marcos de participación que se crean a partir de la sociedad global con todas sus deficiencias y que nos interesa rescatar y yo diría casi que cuidar y que organizar para conocer cómo podemos avanzar más hacia marcos democráticos desde la acción global internacional. El otro ámbito hacia el que la democracia trata de huye de su ámbito nacional porque las fronteras se han debilitado, es el ámbito local. Se refugia en lo local. Y ahí están desarrollando pues, los carriles bici, desde luego, como decía José Manuel, pero también yo creo que se están desarrollando iniciativas muy interesantes de profundización democrática en el ámbito local. Hay presupuestos participativos. Hay algunos casos en los que sistemas que al principio nos pueden parecer chocantes, pero a mí me parecen absolutamente innovadores y creo que mecanismos de profundización democrática. Hay, digo, ciudades en las que se están creando marcos de decisión en los que participan los ciudadanos elegidos por sorteo, de manera que todos ahí somos radicalmente iguales, no hay discriminación ninguna, el sorteo determina quiénes entre los ciudadanos de una ciudad se sientan a deliberar, y ahí no hay solo un mensaje y una consigna, como decía José Manuel, porque esos jurados democráticamente elegidos o elegidos por sorteo, pero que funcionan democráticamente, tienen que debatir, y tienen que debatir siguiendo protocolos mínimos en los que al menos se encierren en una habitación 40 horas, se parece a los jurados que conocemos en el sistema penal, ¿no? El debate, a partir del sorteo, puede ser un desarrollo democrático innovador. Desde luego, al final, una muestra de la población es más representativa de la población muchas veces que los partidos políticos que secuestran ciertas ideas y las reproducen además como paquetes que no son negociables.
También se dice que el sorteo acaba con la corrupción, porque los ciudadanos sorteados participan inmediatamente en estos foros de decisión y después se vuelven a su casa. No pertenecen a sistemas corporativos como los partidos políticos, que acaban siendo aliados de ciertas élites. Probablemente el sorteo será uno de los mecanismos más innovadores en democracia. Se está llevando a cabo sobre todo en nivel local. Hay experiencias interesantísimas en Australia, en la que los ayuntamientos bloqueados han decidido que los ciudadanos por sorteo elijan cómo se maneja el presupuesto público, si hay que crear más funcionarios o al tiempo hay que disminuir el déficit, o qué zonas de la ciudad tienen que desarrollarse y por qué razones, a partir del debate y de la deliberación democráticas. Y de un modo en que probablemente nunca se ha aceptado por los partidos políticos, porque significaría probablemente, si esto se desarrollase mucho, el fin de la casta política. Perdón por utilizar la palabra casta, seguramente Cristina nos dirá de dónde procede después. Ahí hay un desarrollo democrático, probablemente todavía muy aislado y con grandes dificultades de cuajar en el ámbito local y con aún mayores dificultades de que se desarrolle a nivel nacional. Ha habido algunos sistemas en los que por sorteo los ciudadanos han hecho propuestas para modificar constituciones, por ejemplo en Irlanda o en Islandia. Yo he participado en un proceso en Turquía, antes de Erdogan, con lo cual el sorteo y la asamblea de ciudadanos que debaten, pero debaten a partir de muestras representativas de la población, es un ámbito de innovación democrática que, como digo ahora, se está desarrollando a nivel local y es una razón para el optimismo. Yo soy profundamente pesimista, pero creo que los pesimistas estamos obligados a buscar razones para cada día levantarnos a ver cómo lo hacemos un poco mejor entre todos. Hay un elemento final de reflexión que tiene que ver con la pregunta que casi yo me hacía al principio. ¿Es el declive del Estado-Nación necesariamente el declive del Estado-Nación indica que la democracia va a ir al declive también? Si pierde su referencia natural, si pierde el entorno en el que nació y en el que se desarrolló. Esa es una pregunta que no tiene respuesta, que iremos elaborando. Me gustaría dejarla casi abierta. Pero creo que el elemento que a mí me llama más la atención es que no existe un nuevo paradigma, que se debilita la democracia sin que todavía tengamos una nueva manera de entender las relaciones políticas en el mundo, o en los estados, o en las ciudades. Estamos dejando de creer, estamos perdiendo la fe en el sistema. Creo que a mí me parece que eso es una manera de... Yo creo que el sistema de valores democrático es un acto de fe también. No solo las religiones, también los sistemas políticos tienen que ver con la fe. Y ahora estamos en la época del descreimiento. Y ese descreimiento debilita la esencia de la democracia porque nos la hemos dejado de creer un poco. Pero hay un desajuste que a mí me parece también muy importante y de verdad que con esto lo dejo, seguro que me estoy pasando el tiempo. No, bueno, yo ya me estaba encantando tanto que no he mirado el reloj, así que si te has pasado no me he dado cuenta. Pues entonces, como no lo notas, 2 minutos más. Un desajuste que me parece muy importante y que tiene que ver con mi experiencia docente. No sé si compartís eso en algunos casos. Yo tengo un grupo de estudiantes que pertenecen a lo que llamo clase media global. Y la clase media global no es la clase media nacional, es aquella que se desenvuelve por el mundo con toda naturalidad y normalidad, que de pronto viaja a Alejandría y tiene una fiesta de cumpleaños, después veranea en las Bahamas, hace un máster en Estados Unidos, trabaja 1 año en Alemania, pero sus padres, que están divorciados, viven cada uno en un lugar, en un continente diferente. Yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Dónde? Y esos son la clase que va a dirigir el mundo en el futuro, estoy convencido, son los que tienen acceso al conocimiento y los que se mueven globalmente. Pero siempre me pregunto, ¿dónde sentirán la necesidad de pagar impuestos estas personas? Porque están en tantos lugares a la vez que supongo que preferirán no pagar impuestos en ninguno, porque en ninguno de ellos están suficientemente arraigados, ¿no? Y esto muestra otra vez el desajuste territorial entre la globalización y la democracia. Y creo que esto nos obliga a pensar qué está pasando con un mundo en el que no encontramos puntos de referencia claros. Hay una sensación, yo creo, de que los eslóganes están sustituyendo al debate, pero es verdad que las clases medias europeas, las clases medias nacionales en el mundo occidental, en Estados Unidos y en Europa, están en declive, mientras que la clase media mundial se nutre hoy de clases medias emergentes en otros países. Y eso produce un desconcierto total también a aquellos que hemos sido democráticos durante mucho tiempo porque nos hemos permitido el lujo de serlo. Éramos los países del capitalismo central y desarrollamos un sistema democrático con sus imperfecciones, pero un sistema caro, un sistema complejo, que ahora ha perdido sus referencias, en un mundo mucho más abierto, muy desconcertante, y donde las élites, en mi opinión, ya no obedecen a las fronteras. Las fronteras solo están
para los migrantes, pero no para las élites que dominan el mundo. El problema está si esas élites van a encontrar el lugar y el paradigma que nos permita a todos entendernos y encontrar alguna manera nueva de gobernarnos mejor para que no cometamos el suicidio colectivo al que podemos abocarnos si no paramos el cambio climático, por acabar con una nota optimista. Gracias. Gracias, Luis. Has hablado de expertos, has hablado de esos alumnos tuyos que se corresponden mucho con la descripción que hace un autor inglés que analiza el Brexit, esos anywheres, ¿no? Esos jóvenes que son de cualquier lugar, ¿no? Lo has descrito perfectamente. Bueno, paso las vacaciones en Birmania, pero luego hago un máster no sé dónde y además todos mis amigos voy a sus bodas por todos los continentes, ¿no? Y has hablado, digamos, has hecho una descripción de la democracia liberal que se identifica mucho con ese caldo de cultivo, con esas características, con esas... claro, si uno mira la otra cara de esa moneda, son esos somewheres, ¿no? Esa gente que es de un lugar, que se reconoce completamente y totalmente de un lugar, que le suena extraño la idea de pertenecer a otros lugares y que le suena muy bien la idea de pertenecer a uno, ¿no? Esa gente que además desconfía de los expertos porque lo que ven es que sus decisiones han podido traernos hasta donde estamos. Es un poco en esa otra cara de la moneda donde surge, yo creo, una corriente con la que inevitablemente teníamos que toparnos. Lo hemos hecho en la tercera pregunta, aunque podíamos haberlo hecho ya en la primera, que es la cuestión del populismo, ¿no? Y sí que me gustaría preguntarle a Cristina qué tiene que ver el populismo con la globalización y con lo que eso implica para la democracia, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Se oye? ¿Hola? Sí, ¿qué tiene que ver el populismo con los alumnos de Luis? ¿No? Pues mucho. Bueno, lo primero, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a Es Global y al Club de Roma. Y qué lujo poder abordar estos temas en una mesa o en un panel como este, ¿no? Yo creo que los cuatro habéis situado el problema en unos contornos que son los que yo creo que a día de hoy deberíamos estar debatiendo el conjunto de la sociedad, ¿no? Y no siempre lo conseguimos. Yo voy a empezar con un par de ideas así muy claves y luego me voy a atrever a hacer 3 propuestas, sobre todo con ánimo de debatir y de profundizar un poco, ¿no? Cuando David hacía la introducción a la mesa, que me ha encantado, hablaba de globalización y yo decía, si lo que está diciendo de globalización lo cambiara por populismo, podría estar diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Conceptos etéreos que los hemos desprovisto del sentido inicial que tenían, que en un momento determinado valen para cualquier cosa, significantes cuyo significado ya no es el que era en sus inicios y en estos momentos admite significados muy diferentes, ¿no? Fijaros que el populista por excelencia es Trump, pero a su máxima opositoria, que es Alexandra Ocasio, recién elegida por el estado de Nueva York, sus detractores le acusan de populista. Curioso, ¿eh? En Europa hablamos de populismo y pensamos en Orbán, pensamos en Salvini, pensamos en esos movimientos de una extrema derecha con un carácter fuerte xenófobo, pero hace unos años hablábamos de populismo y pensábamos de otro tipo de fuerzas que se reivindicaban por la izquierda. Por lo tanto, ese populismo del que hablamos hoy tiene poco ya que ver con esa noción o más bien con los fenómenos que intentaba explicar el populismo en sus inicios, ¿no? Mantiene puntos en común y es esa idea del pueblo como una única cosa, como un solo hombre, que yo creo que es más de un solo hombre, ni siquiera de una sola mujer, por supuesto, ¿no? Ni de hombres y mujeres, es el pueblo como un solo hombre, y eso frente a las élites. Lógicamente esto es absolutamente opuesto y radicalmente contrario a cualquier noción de democracia, que para que podamos empezar a hablar de democracia lo primero que tenemos que hablar es de pluralidad, y más en democracias complejas y en sociedades complejas como las que vivimos actualmente, ¿no? Por lo tanto, esa primera idea, si bien es verdad que permanece un poco y que subyace, pero luego se transforma para intentar dar cabida a fenómenos y a realidades tan diferentes que yo creo que en estos momentos, como capacidad explicativa, ha perdido buena parte de su sentido, ¿no? Tenemos que agradecerle una cosa, yo creo, al populismo, y es que nos está ayudando a dibujar bien los contornos de lo que los sistemas democráticos occidentales tenemos ya asumido. Por ejemplo, los populistas, casi en su totalidad, son abiertamente negacionistas del cambio climático. Eso quiere decir
que las preocupaciones ambientales están mucho más incorporadas a lo políticamente correcto, a nuestro sistema, a nuestras creencias, ¿no? A lo que ya empieza a ser usual en nuestras democracias de lo que nos pensábamos. Por ejemplo, los movimientos populistas suelen ser radicalmente opuestos a cualquier tipo de movimiento de igualdad de géneros, ¿no? Y por supuesto al discurso feminista. No todos, algunos de ellos, pero gran parte de lo que hoy entendemos por populismo se podría entender también así, ¿no? Es verdad que tiene un carácter más transversal y eso es lo que nos hace muchas veces estar más inquietos y estar más inseguros, pero en buena medida en la forma, desde el punto de vista de que es una impugnación al sistema, nos ayuda a definir bien los contornos de qué es lo que es el sistema. Lo cual a veces da sorpresas y te encuentras con discursos contradictorios, ¿no? Yo quería plantear un poco eso como descripción, ¿no? Y luego 3 propuestas que implican también una serie de cuestiones para debatir, ¿no? Primero, si queremos que el concepto de populismo siga siendo un concepto que nos sirva para explicar la realidad, que para eso están los conceptos, para que nos sirvan para entender y para explicar lo que pasa en la vida, ¿no? Sino para qué los queremos. Si queremos que eso nos sirva para algo, tenemos que redefinirlo de una forma urgente. Ya no nos valen como están. Tenemos que actualizarlo, reactualizarlo, y aquí hay ya muchas neuronas funcionando en ese sentido. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de populismo hoy? ¿A qué tipo de populismo nos referimos? ¿Y qué queremos describir con ellos? Si entendemos que el conocimiento es un conocimiento para la acción, necesitamos que los conceptos nos sirvan para describir, explicar y entender la realidad. Si no, no nos sirven de nada. Y cuando un concepto es ya tan polisémico como el que estamos hablando, pues en realidad sirve para poco, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión. Algo en lo que coinciden ya prácticamente todos los autores que lo están estudiando a fondo es que el populismo lo que tiene fundamentalmente es una vertiente. Yo decía antes impugnación del sistema, llamadlo como queráis. Puede ser de impugnación, puede ser de cuestionamiento, puede ser contrario a, pero que reúne varias características que yo creo que en cuanto las nombremos todo el mundo se sentirá identificado, ¿no? Una que es la cuestión del desencanto, el desencanto con la política, el desencanto con la esfera pública, el desencanto con lo que es de todos. Segundo, una profunda desconfianza en que la clase política pueda ser capaz de abordar los desafíos actuales. Estos días veíamos estudios recientes, ayer publicaba El País, el último estudio, en el que nuevamente por enésima vez se vuelve a certificar que la ciudadanía sigue teniendo una auténtica desconfianza en su clase política y sigue percibiéndola como incapaz de solucionar los problemas que son de todos en aras del bien común, en aras del bien general, ¿no? Por lo tanto, seguimos teniendo ahí esa percepción de incapacidad. Impotencia también. Los problemas cada vez son más grandes, cada vez son más globales, cada vez son más complejos, cada vez la ciudadanía estamos más impotentes a la hora de resolverlos. Y sobre todo, una cuestión que yo creo que es lo que nos debería preocupar, que es la ausencia de unas alternativas que sean viables. Muchas veces en el diagnóstico de los males de nuestros días estamos de acuerdo gran parte de la sociedad. Y cuando te preguntan, ¿y ahora qué?, del diagnóstico por lo menos en trazo grueso, en las grandes líneas. Y cuando te dicen, ¿y la alternativa cuál es?, entonces ahí empiezan los problemas. Porque a día de hoy no tenemos ni una propuesta, ni un relato que sea capaz de articular una propuesta que sea creíble. Empezamos a buscar por las líneas de la democracia participativa y la democracia deliberativa. Y yo creo que tenemos que seguir buscando por ahí, y tenemos que seguir interrogándonos por ahí, pero intentando llegar al fondo de las cosas. Porque estamos probando, estamos intentando ensayar fórmulas y esas fórmulas a veces funcionan y a veces no tanto. Ahora mismo a nivel municipal hay fórmulas de democracia participativa muy exitosas y fórmulas de democracia participativa que son un desastre absoluto, ¿no? Y a nivel global también empiezan a haber ese tipo de cuestiones. Sin embargo, hay menos ejemplos de democracias deliberativas, porque es un paso más, implica un grado más de complejidad. E implica un grado más no solamente las instituciones públicas que tienen que ser capaces de articular esa deliberación, sino también al conjunto de la sociedad, que tenemos que ser capaces de participar en esa deliberación, ¿no? Bueno, aquí esto daría para extenderse mucho, pero en cualquier caso, yo diría, si queremos entender bien qué es esto del populismo y hacerle frente en aras de más y mejor democracia, tenemos que preguntarnos por las causas que han hecho surgir esos movimientos populistas. Y en esas causas tenemos que ser capaces de ver nuestra incapacidad de dar respuesta y nuestra incapacidad además de generar alternativas, ¿no? Y tercero, yo creo que debemos preguntarnos, y que en esta mesa donde se habla de populismo y al mismo tiempo se habla de globalización y de democracia, tenemos que preguntarnos por algo que es un clásico en la ciencia política, pero que hoy forzosamente tenemos que abordar de otra manera, que es cuáles son los requisitos que tiene que tener un sistema para que le llamemos democrático. Esto es lo de toda la vida. O sea, esto en la ciencia política lo llevamos preguntando toda la vida, ¿no? Pero claro, es que ahora estamos hablando de un contexto de globalización.
hay quien habla de democracias globales. Además estamos viendo que la democracia, que por cierto, la democracia, como bien decía Luis, nace en el marco del Estado-Nación, pero es la democracia liberal representativa, que son los objetivos de liberal representativa, son los que lo incorporan al Estado-Nación, ¿no? Podemos tener otro tipo de adjetivos y tenemos que ver eso cómo se configura, ¿no? Pero en cualquier caso, todo eso lo que hace es que tengamos que preguntarnos en esta escena global de riesgos globales, de inseguridades globales, de falta de alternativa, para que podamos hablar de democracias, ¿de qué tenemos que hablar? ¿Puede haber una democracia sin territorio? Ahí lo dejo. Comentaba Ruth, citando a Ferrajoli, que una de las cuestiones que él plantea es la ausencia de una esfera pública global, ¿no? Claro. La esfera pública global, la conversación, la comunicación, el espacio público global, es ese espacio donde se desarrolla la conversación. Las sociedades globales pueden desarrollar conversaciones que fomenten y que sostengan una sociedad democrática, o solamente son las élites, como los alumnos de Luis, los que pueden interaccionar, ¿no? Los que pueden formar parte de esa conversación global. A la gente de la España vacía, del pueblecito perdido de Teruel, yo vengo de Zaragoza, bueno, pues del pueblecito perdido de Teruel, ¿no? O del corazón profundo de Arizona, no los veo yo participando en una conversación global. Eso está implicando y se está generando otra de las grandes brechas que últimamente estamos viendo en todos los procesos electorales, que es la brecha entre esos alumnos de Luis que viven en metrópolis, que hablan idiomas, que son globales, que viajan continuamente, que están permanentemente conectados, y esa otra parte del mundo que está absolutamente ajena a esa realidad, ¿no? Y luego también tiene su reflejo electoral. Por lo tanto, yo creo que tenemos que preguntarnos cuáles son esos requisitos, ¿no? Desigualdad. ¿Es posible una democracia una democracia global con los niveles de desigualdad que en estos momentos estamos viendo y que sabemos que la globalización tiende a aumentar? ¿Es posible esa democracia global sin un referente territorial? ¿Es posible sin ese marco de deliberación del que hablaba Ferrajoli? Son 3 elementos, podríamos hablar muchos más, ¿no? Pero creo que ya nos dan un poco idea de la dimensión. Por lo tanto, un poco por sintetizar, yo diría que a día de hoy esa idea de populismo ha acabado siendo un significante vacío. Si bien es verdad que nos está ayudando a delimitar cuáles son los contornos de lo que llamábamos sistema, y me atrevería a lanzar esas 3 propuestas, ¿no? O sea, revisemos el concepto de populismo para que nos sirva para algo, porque si no, conceptos, pues bueno, a nosotros nos encanta, ¿no? A los politólogos nos encantan acumular conceptos, pero en fin, que sirvan para algo. Segundo, preguntémonos por las causas en este momento de incertidumbres, de miedo, de globalización. Y tercero, preguntémonos también qué requisitos tienen que tener esas democracias en un contexto como el actual para que puedan llamarse así. Lo dejo y seguiremos en el debate. Pues nos da muchos más elementos para continuar. Yo, así a bote pronto, os voy a preguntar luego sobre esta cuestión de los riesgos globales y del territorio y de cómo se afrontan, y especialmente me interesa la cuestión de las migraciones y del cambio climático, perdón. Pero sí que me gustaría reaccionar a algunas de las cosas que habéis dicho, y voy a hacer de abogado del diablo, y como no sé si hay aquí algún turolense de alguno de los pueblos abandonados o alguien de Arizona, pero si no lo hay, voy a representar yo su voz. Claro, cuando el turolense o el arizoniano, o como sea el gentilicio de Arizona, que lo desconozco de turno, dicen o se quejan o van a la plaza o apoyan a un determinado líder, es porque ese líder hace palanca en alguna cuestión que les toca profundamente, ¿no? Y hablábamos de que para que haya democracia tiene que haber pluralidad y tiene que haber visiones diferentes, y si no, efectivamente no se da, ¿no? Lo mencionaba Luis. Pero claro, la queja contra Bruselas y en general contra esta élite mundial es que precisamente lo que hace es homogeneizar. Es que la globalización lo que ha traído son muy pocas diferencias. Es decir, que lo que antes a mí me hacía diferente respecto a otro, ya no, porque ahora todos comemos igual, todos nos vestimos igual, todos consumimos igual y todos pensamos igual, ¿no? Entonces hay una crítica a esa... digamos, a una cierta deriva de la globalización o no, o a lo mejor es la globalización entera, y eso es lo que os quiero preguntar, precisamente porque lo que hace es eliminar las diferencias. Luego habrá quien haga palanca en ese sentimiento para aprovecharlas en una dirección o en otra, pero ¿os parece esto que tiene algún sentido? ¿No? ¿Por qué la gente se queja y quiere seguir haciendo cosas como las hacía antes y no como a lo mejor se hacen en otros países que tienen más fuerza para distribuir tendencias? Y yo quería pedir la palabra.
Bueno, en relación con lo que planteas, yo creo que es la sociedad low cost, que es a lo que te estás refiriendo. Creo que es un espejismo que precisamente la élite, tanto económica como cultural, quiere vender a la población media, como un proceso de democratización en el acceso a servicios, en el acceso a la movilidad, a viajar, a poder viajar en avión, a poder comprar ropa barata y poder ir cambiando de moda, etcétera, etcétera, igual que lo hacen los de las clases altas, ¿no? Y eso es un espejismo que se pretende vender. Yo no tengo los alumnos que tiene Luis. Yo vengo de la universidad pública y no tiene nada que ver. No diría yo que es la clase media global, sino la clase alta global, la que precisamente viene a esta escuela aquí a Madrid, ¿no? Y creo, bueno, ahora de todo, pero mayoritariamente vino el hijo de, ¿no?, los de Mónaco, vino a estudiar aquí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿No te ha tocado? Bueno. Entonces, yo ahí creo que precisamente esa clase alta que va a una fiesta, al Cairo, a una pedida de mano, a Sri Lanka y demás, es la clase que se puede llegar a sentir amenazada por movimientos de base que precisamente contesten todo el movimiento globalizador neoliberal que comienza a partir del fin de la Guerra Fría y se agudiza a principios de la década de los 2000. Discrepo profundamente en la posición de la democracia global entendida como el gobierno de los expertos. Creo que es ese precisamente el problema al que nos ha abocado determinados procesos de toma de decisiones, pensar que la tecnocracia estaba por encima de la ciudadanía, pensar que el experto es el que sabe lo que necesita el ciudadano, es decir, una vuelta a un nuevo despotismo ilustrado bajo la apariencia de una suerte de democracia liberal representativa que en realidad no es ni democracia, ni es liberal, ni es representativa. Y que no representa ningún tipo de neutralidad, que esto es lo más gordo de todo, porque se pretende vender la opinión de los expertos como una opinión neutral, y eso no existe. Las opiniones no son neutrales, se toman posiciones en relación a cuestiones de tipo ético, de tipo ideológico, etcétera, etcétera. Pero no podemos decir en ningún caso que existe la neutralidad, ni existía poniendo casos concretos, ¿no?, que yo creo que sería un poco hacia donde podríamos mirar en el caso de la gobernanza global, son con pequeños ejemplos en el ámbito regional. Y el ejemplo que más rápido se viene a la cabeza es el de la unidad regional que constituye la Unión Europea, ¿no? Es una suerte de intento de construir una gran democracia continental, sustentada sobre la construcción de la paz, sobre las interconexiones, sobre la movilidad dentro del mercado único, pero que fracasa de manera estrepitosa en el desarrollo el acceso a la información y la participación de los ciudadanos. Y por eso estamos permanentemente escuchando que si un plan A, B o C para Europa, para que esa Europa interese a los ciudadanos y considere que tienen algo que aportar a la construcción de Europa. Una construcción de Europa, por cierto, que se construye desde arriba hacia abajo, no desde abajo hacia arriba, que se construye por parte de unas élites blancas, cristianas y patriarcales, en frente del proceso de descolonización que deja fuera a una gran parte de esa población que todavía era población europea porque todavía eran colonias, pero toda esa población queda fuera. Eso empieza a generar desigualdades profundas que hacen que en un momento determinado la población media, eso sí que es media, comience a organizarse y o bien a moverse, como es en el caso de los flujos migratorios, de la movilidad humana, representando una amenaza y haciendo que se incorporen desde esos países controlados por esa élite que quiere el gobierno de los expertos, que son ellos mismos, porque son los que tienen la ocasión y la oportunidad de formarse y ser ellos mismos los que gestionen esa expertise, para incorporarlos a las agendas de seguridad nacional. La migración viene a ser un
problema de seguridad nacional porque a alguien se le ocurrió pensar que, claro, una bomba demográfica de este tipo, ¿para qué la vamos a gestionar? Vamos a ponerla como una amenaza. ¿Una amenaza frente a qué? Frente a nuestras democracias liberales, representativas, que hemos construido sobre ese gobierno de los expertos, esa gente que efectivamente sabe lo que necesitamos, ¿no? Pero que se van a fiestas al Cairo, a Sri Lanka o a Australia, ¿no? En la misma semana. En relación con el tema de los significados, yo estoy de acuerdo absolutamente contigo, Cristina, en que el tema del populismo se ha sacado un poco de madre. A todo se le llama populismo a lo que antes llamábamos nacionalismo esencialista, se le llama populismo a lo que antes llamábamos xenofobia y racismo, se le llama populismo al proteccionismo comercial. A todo esto se le llama populismo, a la extrema izquierda se le llama populista. ¿Por qué no utilizamos la nomenclatura que hemos venido usando y que todavía podría ser útil, ¿no? Debe haber alguna razón que quizás los expertos sepan aclararnos, ¿no? Y sí, hay que hacer una reconceptualización y ver cuál es la línea de flotación, por qué se empieza a incorporar en el debate político español el término populismo, a través de qué autores. No se trae a través de Mood, se trae a través de Laclau. Pero en Europa no es Laclau el que prima, es Moode. Entonces, la cuestión es ver cómo incorporamos a esa nomenclatura los distintos partidos, los distintos personajes, porque en realidad son personajes. Yo no creo, sinceramente, que Orbán sea populista. Creo que es un señor muy conservador y de nacionalismo esencialista. Y en esa misma base podríamos decir que Macron es un populista porque no tiene un partido político, porque se sostiene sobre, no se sabe muy bien qué, sobre una idea de lo bueno que puede hacer Europa frente a estos señores tan malos que vienen del este o vienen del sur, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, hay que volver a redefinir qué entendemos por eso y no utilizarlo de manera gratuita. Y, por supuesto, el tema de la desconfianza, el de tener unas expectativas que efectivamente no se cumplen. Los perdedores de la globalización son los que han sacado al Reino Unido de la Unión Europea. Los expertos han sido los que han sacado al Reino Unido de la Unión Europea. No han sabido leer lo que se estaba pidiendo parte de la población que ha votado en contra de permanecer en la Unión Europea y han comprado ese discurso. Globalicemos la educación, globalicemos las oportunidades, no incrementemos los procesos de desigualdad, porque eso es lo que precisamente hace que las expectativas se vean reducidas, la capacidad de movilidad social se vea reducida y que ahora un montón de gente se piense que es su propio jefe cuando es un emprendedor que no tiene donde caerse muerto. Pues gracias, Ruth. Yo no sé si queréis intervenir reaccionando. Si os parece, nos vamos a dar 8 o 10 minutillos más de respuestas nuestras y luego abrimos al público para si queréis seguir. Sí, me gustaría volver un poco a la pregunta inicial y tratar de hacer una reflexión a partir de una frase que yo no entiendo muy bien. Pero estaba releyendo el otro día Tocqueville y decía algo que para mí es misterioso, pero creo que explica un poco la situación que es paradójica y difícil de entender. Decía más o menos que la igualación creciente de las condiciones sociales aleja a los individuos de los asuntos públicos y le relega a su esfera privada. Esa es la gran paradoja. A partir de la igualación de las condiciones sociales, el individuo deja de tener interés por lo público. Entonces ahí, creo que a mí me cuesta entender, no sé si esto es verdad o no, pero creo que es una reflexión muy sofisticada y seguramente muy pertinente para entender lo que puede estar pasando en el mundo y esa pérdida de fe en la democracia a partir de que la democracia cumple sus funciones. La democracia puede morir de éxito a veces. Los ciudadanos empoderados aumentan sus expectativas y pierden su fe en el Estado. El Estado pierde margen de decisión y a partir de ahí es normal que el individuo sienta que el Estado no responde a esas expectativas, que por un lado han crecido porque tiene más educación, tiene más acceso a los medios, sabe más, se siente más empoderado. La idea del empowerment es indudablemente, en mi opinión, el gran proceso mundial a través de la educación, no sé si una educación global, pero desde luego una educación aumentada y sobre todo en la que el mundo no occidental se incorpora a la educación y se incorpora a la clase media y accede a las universidades.
Y ese empoderamiento aleja a los ciudadanos de lo público, nos hace más individualistas, también con una tecnología que sirve a esos intereses. Yo creo que ahí hay uno de los elementos más claros de desconcierto y que en mi opinión explica un poco esta sensación de populismo, porque en el fondo, si el ciudadano deja de creer en un Estado que no responde a sus expectativas, lo que quedan son mensajes casi publicitarios. No cree en que el Estado va a ser capaz de cubrir lo que él siente que debe cubrir y se siente alejado y distante y, por tanto, busca su propio camino. En cierto modo, esa idea de hagamos América grande de nuevo es coge tu pistola y haz lo que puedas por tu propia integridad física porque el mundo es hostil. No es una idea nacional. No es una idea nacional basada en la solidaridad. En el fondo es una idea individualista, disfrazada de un discurso nacional. Pero bueno, hay elementos, yo creo que en mi opinión, ya digo, no comprendo del todo, pero creo que volver a Tocqueville nos podría ayudar un poquito a entender dónde estamos. Y solo una pequeña cuestión, Ruth. Yo sí creo que los expertos mantienen los valores. Creo que el rule of law está basado precisamente en crear una casta llamados jueces que preservan valores ante momentos en que los ciudadanos votan a Trump. Nos guste más o nos gusta menos, los ciudadanos están votando a Trump. Y podemos muy fácilmente, digamos, desdeñar ese voto popular que prefiere un caudillo o que está diciendo hoy, según las encuestas, que 1 de cada 6 jóvenes millennials americanos quieren al ejército en el poder, o que dicen hoy que 2/3 de la población joven no tiene ningún interés por la democracia. Podemos desdeñarlo y decir que, bueno, pues tienen que votar a otra cosa, pero están votando a opciones que rompen con un sistema de valores. Y eso es un hecho. En mi opinión, tenemos que plantearnos, por tanto, cuáles son las causas. El empoderamiento, en mi opinión, es una de ellas, esa individualización que tiene que ver con el alejamiento de lo público, pero tenemos que afrontar algo que a lo mejor no nos gusta. Y, en mi opinión, los expertos ayudan a preservar lo que hemos construido. Porque solamente cuando tienes un sistema de valores y un juez que dice este es el límite de tu libertad para que no perjudiques el pluralismo, podemos aceptar a un caudillo, a ese caudillo que va a ser frenado. Y solamente cuando los estados en la ONU son frenados para que sus intereses industriales no estén por encima de las necesidades del cambio climático a través de un panel de expertos, podemos decir que esa democracia basada en valores globales comunes avanza. Desde luego eso no quiere decir nada, no tiene que ver con las tecnocracias. Sí creo que los expertos preservan los valores que hemos ido acumulando a través del proceso de creación de derechos humanos, que está basado sobre todo en una interpretación de derechos humanos independiente, no una interpretación de derechos humanos basada en el voto electoral, porque a partir de ahí tendremos votantes que aboguen por la pena de muerte o votantes que digan cierren mis fronteras a los inmigrantes. Hoy Trump está ganando apoyándose en votos que no quieren inmigrantes. No sé si eso lo han hecho los expertos. Creo que eso es un hecho y a los hechos hay que enfrentarse como vienen, con mucha dificultad y con enorme humildad, pero los hechos son incontrovertibles. Estamos en un mundo que está dando prevalencia a la democracia electoral, erosionando los valores, porque el individuo no cree que los estados le van a satisfacer sus expectativas, no cree en los derechos humanos como el anclaje de su futuro, solo cree en su propia capacidad como individuo. Y esto es una tendencia, no digo que esto siempre sea así. Cada vez el individuo siente que está más solo, que necesita luchar por sí mismo, que ni los estados le van a ofrecer esa protección y, por tanto, se aleja de los estados y solo quiere discursos fáciles en los que digan mi país es grande, pero en el fondo lo que está buscando es un rifle. Estoy exagerando, he hecho casi una situación casi grotesca, pero creo que solo si buscamos que los valores estén por encima de los votos, cuando esos valores obedecen a derechos humanos para preservar el pluralismo y para preservar la integridad física de la gente y fronteras abiertas para aquellos que huyen de la persecución puedan entrar, aunque los votantes digan no, porque el juez diga sí, solo con un sistema de expertos que interprete valores podremos de verdad empezar a construir algo. Lo contrario es la democracia del voto, en la que pues un día votaremos en contra de los valores y solo la mayoría acabará imponiendo sus criterios. Una mayoría que probablemente cada día es más individualista y tiene más confianza en sí mismo como individuo solo y aislado que se enfrenta a la masa y que por tanto lo hace en la libre competencia y a través de la lucha por la preservación y por el mantenimiento del estatus propio. Por supuesto, debes. ¿Cuántas cosas, Dios mío? Todo esto en 8 minutos o menos, en 4, imposible. Déjame que te haga una pregunta, a ver qué te parece. Ok a casi todo lo que has dicho, pero vamos a cambiar un poco el prisma, vamos a cambiar un poco ¿cómo se llama? El enfoque, ¿no? A ver qué pasa. ¿Y si nos imaginamos que en el fondo la ciudadanía lo que está haciendo
es decirle a papá y a mamá que se sienten abandonados, que se han ido de casa, que ya no les dan la protección que les daban y están buscando un padre o una madre. ¿Y si nos planteáramos así? Es decir, me explico, ¿vale? Uno de los sentimientos que mejor se ven reflejados en las encuestas de opinión actualmente es una sensación de desamparo por parte de la ciudadanía respecto al Estado. O sea, nos sentimos desamparados respecto al Estado. Por cierto, ¿os acordáis cuando hace 4 días? Cuando digo 4 días me refiero a 5 o 6 años, igual 7, pero no mucho más. Hablábamos y teorizábamos sobre que esto del Estado-Nación estaba ya periclitado porque tenía competencias hacia abajo, las comunidades autónomas, en el caso español, o los Estados federados en otros casos, y por arriba, como puede ser la Unión Europea, y que entonces el Estado se había quedado ya a mitad camino, ¿no? Se había quedado desprovisto de competencias, estaba en tierra de nadie, entonces estaba a punto de desaparecer. Cuando llega la crisis económica, la reacción ciudadana es ¿y el Estado dónde está? ¿Y dónde está la clase política? Si no son capaces de resolver mis problemas. Y ahora mismo, unos años después de aquellos discursos, estamos diciéndole a los Estados que hagan el favor de personarse y de resolver los problemas que la globalización, la crisis y todo lo demás nos están creando. Entonces, qué curioso, ¿no? Que hace 4 días dábamos al Estado por muerto, ya le decimos al Estado, vuelve a protegerme, que es que no me has protegido. Me parece muy coherente esa idea de Tocqueville que decías. Efectivamente, eso se ve muy bien cuando se hacen un poco las encuestas de opinión y de valores en torno a la crisis, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiarlo con el tema del 15M. En un momento determinado, lo que la gente siente es una profunda sensación de yo tenía un nivel de bienestar adquirido, me había costado mucho sangre, sudor y lágrimas, en este país además. Fueron los años, el famoso ascensor social de la educación, ¿no? Los finales de los 70, 80, principios de los 90 hasta los 2000, por decir algo. Y en estos momentos me estoy dando cuenta que mis hijos van a vivir peor que yo. Y van a vivir peor que yo porque ha llegado una crisis que no somos capaces de hacerle frente y a la cual la clase política tampoco le da respuesta. La gente que se concentraba en las plazas en el año 2011 eran esos jóvenes y sus padres. Que el 15M no fue un movimiento de jóvenes frente a lo que muchas veces se dice. Es decir, generaciones que estaban viendo que iban a ser incapaces de garantizar a sus hijos el nivel de bienestar, de protección social, de seguridad que habían tenido ellos mismos. Y al mismo tiempo, otras de las brechas fundamentales que tenemos ya sobre la mesa clarísimamente, que es la generacional, cada vez más clara, ¿no? En esos momentos, nosotros les habíamos dicho a nuestros chavales, estudiad una carrera, un par de máster, hablar un par de idiomas en condiciones, salid a formados fuera, volver. Y cuando volváis, tendréis como mínimo la misma garantía de seguridad de la que habéis disfrutado en casa de vuestras familias. Los chavales cumplieron con su parte del trato, estudiaron sus carreras, hablaban un par de idiomas, se fueron a hacer un Erasmus, un par de años fuera, no sé qué, volvieron y el que tenía suerte era mileurista. El que tenía mucha suerte era mileurista. Claro, es que luego las encuestas nos dicen que hay una crisis de confianza de los jóvenes. No me extraña que no haya una crisis de confianza. Y además ahora mismo se ve todavía más cuando estudias las brechas económicas que hay entre los más jóvenes y los más mayores, ¿no? Por lo tanto, planteémonos también en qué hemos fallado, y por eso esa idea de Tocqueville me parece muy coherente. Mientras hemos tenido un nivel de vida económico, de seguridad, material, de valores, de democracia garantizado, la política probablemente no nos ha preocupado demasiado, ¿no? Ya sabéis esto que dicen de que la política hace perder muchas tardes libres, ¿no? Bueno, lo dicen del socialismo, pero la democracia, podemos decir, ¿no? Hace perder muchas tardes libres. Pero una vez que, o sea, mientras todo estaba garantizado, pues ya estaba. Cuando llegan los problemas salimos a la calle. Que, por cierto, se habla mucho de desafección, como si la desafección fuera pasotismo, pero la desafección también es una actitud de cuestionamiento, de impugnación y de salir a pelear contra lo que no te gusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí tenemos que poner las cosas en sus contornos, ¿no? Hablabas de la reacción local frente a la globalización, que todo ha empezado por ahí. Yo solamente quería recordar que hace, no sé cuánto, 15, 20 años ya, que Ulrich Beck habló de esto de la localización, es decir, la reacción local frente a esa tensión homogenizadora de la globalización, ¿no? Porque efectivamente yo creo que hay una pretensión globalizadora, pero probablemente, y esto yo lo lanzo como hipótesis porque no lo sé, ni tengo datos, ni lo he estudiado, probablemente esa parte unificadora sí que está en los alumnos de Luis, en las clases altas o medias altas, pero no va más abajo, ¿no? Y de hecho las reacciones que hay en clases medias bajas o en clases bajas es una reacción de protección de lo local, ¿no? De reafirmarse en lo local. Entonces probablemente esto podría explicar eso.
Pues muchas gracias a los tres. Yo creo que hasta ahora hemos tenido un debate interesante y encendido. Si os parece, vamos a daros la palabra. Lo que sí que os pediría, por una cuestión de disciplina temporal, es que las preguntas sean breves y que sean preguntas. Es decir, que terminen con un punto de interrogación y luego igual a la salida tenemos tiempo para más comentarios, a lo mejor un poquito más largos, pero para que podamos intervenir más de nosotros, os sí que os pido que seáis breves. Tengo un par de manos por allí. Y si os parece, para no homogeneizar, sí, muchas gracias. Decid vuestro nombre antes de... Muy bien. Vale. Laureano Lázaro. Brevemente, que no es lo habitual en mí. Ha dicho David, si copié bien sus palabras, que la globalización elimina las diferencias. Ponía como ejemplo lo de vestir más o menos igual, tal y cual, y qué sé yo. Me da la impresión de que elimina las diferencias entre los alumnos de Luis Perales, pero no entre los alumnos de Ruth. La pregunta entonces sería, ¿la globalización elimina las diferencias o aumenta las desigualdades? Que también se ha dicho en la mesa. Segunda cuestión. A ver, lo de los expertos. Voy a ser muy claro. Me parece infumable decir que hay que dejar, estoy simplificando, que hay que dejar a los expertos, o que los expertos tienen la clave del futuro de la democracia. ¿O he entendido mal? ¿O mi concepto de la democracia es muy diferente? Tiene mucho más que ver con el voto del pueblo que con las opiniones de los expertos. Tercero, sobre la complejidad del concepto... Laureano, es verdad que se me ha colado, que no lo he dicho yo, que preguntas que fueran sobre todo una, pero te vamos a ver. Así que no, pero, me has pillado porque no lo he especificado. A ver, te voy a dejar la tercera. Venga, la tercera. Pues la tercera, el concepto del populismo. Es tan complejo que efectivamente yo me quedé sorprendidísimo cuando leí a un teólogo argentino, compañero que fue del Papa Francisco, decir que era uno de los ejemplos más claros de populistas. ¿Es cierto o no? Y finalmente lo del Brexit. El Brexit no tiene nada que ver con los expertos, El Brexit es un problema mucho más complejo y no lo han decidido en absoluto los expertos. Gracias, muchas Laureano. gracias y perdón. Nada, gracias, Laureano. Si os parece, como son preguntas importantes, cogéis al vuelo la pelota que más os convenga. Muchas gracias, Laureano. Yo, por ser telegráfico, cuando decíamos si aumenta o no o uniformiza la globalización ha hecho dos cosas. Ha acabado con el capitalismo central, con los países del capitalismo central, y ha creado un capitalismo global. Por tanto, a nivel global hay menos desigualdad. Los países son menos desiguales. Dentro de cada país ha aumentado la desigualdad, pero han surgido clases medias globales que yo llamo, no clases altas, las clases altas van en jet, mis alumnos van en EasyJet, no en jet, sino en EasyJet, y por eso llamo clases medias globales, porque por encima de ellos hay gente que se mueve con una mayor libertad y que domina el capitalismo global. Ellos son los beneficiarios de ese proceso de globalización, en el que las clases medias, fuera de los países del capitalismo central, fuera del mundo occidental conocido, han accedido a aquello que ya teníamos nosotros. Y eso nos ha hecho ver una cosa muy curiosa, que el mundo tiene recursos finitos. Tú decías antes, los nuevos millennials no tienen acceso a trabajo, porque nos hemos topado con un nuevo paradigma muy difícil de encajar. El mundo es finito, los recursos son limitados. Y además los estamos abusando de ellos al punto de que podemos llegar a nuestra propia autodestrucción. Con ese paradigma no se funcionaba antes, es un paradigma nuevo. Creo que hablaba antes de los expertos. Yo creo que nunca, seguramente es demasiado... O sea, es muy difícil explicar digamos algo para no crear tanta polémica. Yo no quiero que haya que centrarse demasiado en eso, pero para mí, en mi opinión, los jueces son esos expertos que preservan valores. No llamemos solo expertos al experto que es más, su opinión vale más que nadie. Solo creo que la única manera de preservar valores
es sustraerlos de ciertas decisiones basadas en la coyuntura. Por ejemplo, para mantener el cambio climático en condiciones en que el mundo pueda preservarse, no podemos permitir que los políticos despilfarren recursos cada 4 años para conseguir ser reelegidos, porque talarían los bosques para ser reelegidos, darían todo lo que tienen, gastarían el dinero para atraer votos. Para preservar los recursos naturales necesitamos elementos que contrarresten la acción política y que den una cierta estabilidad a valores comunes. Llámese el derecho a no ser torturado o llámese el derecho a disponer de un medio ambiente sano. Eso los políticos solos no lo pueden hacer. Y los votantes solos tampoco lo pueden hacer, porque votarían al político que les dé más bosques talados para tener más acceso inmediato a un sistema beneficioso. Yo creo que los expertos funcionan, en mi opinión, poniendo límites al populismo, poniendo límites a la idea de que el político con sus votos maneja y decide. El político con sus votos tiene un margen de acción política, pero los valores comunes, globales y constitucionales hay que preservarlos. Y esa preservación está en manos de expertos llamados jueces. En mi opinión, también en el marco internacional tenemos que preservarlos de los intereses geopolíticos de los Estados. ¿Cómo se preserva eso? Como no existe, o por lo menos sí existe Dios, pero no se manifiesta todos los días en nuestra vida cotidiana, tenemos que llegar a acuerdos de preservación de valores. ¿Cuál es ese mecanismo? Llamémosle, yo le he llamado expertos, perdón por la palabra, mecanismo de preservación de valores por encima de votos conquistados por consignas electorales de periodos cuatrienales que van en contra de la necesidad de prever un mundo que sirva para nuestros hijos. Eso requiere estar por encima de una democracia cuatrienal, en el que el político es un encantador de serpientes que atrae el voto simplemente despilfarrando recursos. Ahí está, yo creo, el engranaje entre la democracia y la globalización también. Cómo preservamos lo que tenemos para las generaciones futuras. No sé si debemos ponerlo en manos de expertos, pero desde luego no dejémoslo en manos de políticos populistas. Yo quería... Sí. Nada, muy breve. Ok, ya... a blindar los valores. Vamos a definir bien cuáles son esos valores, por cierto. Derechos humanos. Sí, no, pero habría que definir más. Pero si os fijáis en el fondo, yo creo que estamos hablando de una renovación de nuestro pacto social. Esto es una cosa muy gorda, lo que estamos diciendo. Y en esa renovación de nuestro pacto social, yo creo que los expertos tienen que jugar un papel fundamental, pero a lo mejor no es el que han tenido hasta ahora. Es decir, por poner un ejemplo muy concreto, y con esto ya me callo, el papel para mí de un buen arquitecto urbanista, digo por poner un ejemplo local, que es donde más se habla de participación, no es tanto diseñar un plan general de ordenación urbana fantástico, ¿no? Y que a nivel técnico sea impecable, sino que si es tan experto, tiene que ser capaz de explicar las claves del urbanismo madrileño para facilitar la deliberación y la participación del conjunto de la ciudadanía de Madrid, para facilitar y para fomentar. Y eso quiere decir que tiene que saber mucho más que de arquitectura. Tiene que saber de arquitectura, tiene que saber de comunicación, tiene que tener sensibilidad social y entonces será mejor arquitecto. Por lo tanto, hay que incorporar a los expertos, pero que tiene que ser un saber el suyo, tiene que ser un conocimiento, un saber experto al servicio de la democracia. Y eso implica el servicio de la deliberación y de la participación. Por lo tanto, que ya los expertos, pero vamos a ver cómo, ¿no? Sí, en línea con Cristina, totalmente de acuerdo, 100%. Y yo creo que en realidad lo que Luis se refiere cuando está hablando de esos expertos, que igual no son, no sé si es la palabra adecuada, se está refiriendo al aparato burocrático que defiende el Estado de Derecho en los Estados-nación. Quiere decir, los jueces son funcionarios del Estado, y tienen la obligación de defender ese Estado de Derecho y ese cúmulo de valores, que son la consecuencia, por cierto, no de las conquistas de las élites, sino de las luchas de hombres y mujeres que han dejado su vida para conseguir crear un corpus de valores y de derechos fundamentales a lo largo de la historia. Eso es todo. Eso es todo y no es poco. Eso es todo y no es poco. Tenemos todavía 9 minutos. Si somos muy breves vamos a tener tiempo para un par de preguntas. No hace falta que respondamos, si no sentimos una urgencia imperiosísima, todos a todo. En este caso yo creo que merecía la pena porque la materia para responder era mucha. Entonces tenemos una mano pedida por ahí, otra por aquí y si llegamos otra por allí y otra por aquí. Vamos a ver cómo... paridad de género. Vamos a ver qué... Sí, bueno, he ido por orden de edad, pero vamos a hacer aquella que estaba levantada muy pronto y luego tenemos otra mano por aquí. Sí. Yo voy a intentar ser muy breve. Soy Luis Boce y enhorabuena a los organizadores y a los ponentes porque creo que lo interesante en una mesa es cuando estás
de acuerdo y en desacuerdo con todos los ponentes, ¿sí? Es lo que me pasa, pero me gustaría preguntar varias cosas, pero me voy a quedar con una cuestión, ¿no? Y es la de, porque yo creo que lo que sugería Luis es que en el fondo lo que estamos viendo es la disolución de la capacidad del Estado de crear orden social. Cristina ha hablado de la despoblación. El Estado español no puede hacer estrictamente nada respecto a la despoblación. ¿Por qué? Porque la despoblación no es un problema autonómico, local y estatal. Lo que está sucediendo es que el interior del país se despuebla en favor de ciudades que a su vez se insertan en un orden de provisión de servicios a nivel doméstico. Entonces, nos pongamos como los pongamos, Teruel, Soria y mi querida provincia de Valladolid no tienen nada que hacer, porque Madrid atrae a toda esa población para insertarla en una cadena de provisión de servicios, ¿no? ¿Esto por qué lo pregunto? Porque el objeto de mi pregunta es un poco el siguiente. Lo que estamos viendo es una batalla simbólica para recuperar ese Estado, pero es una batalla absolutamente simbólica y que está poniendo en riesgo esos valores, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que es un error de análisis grave pensar que estos, y estoy de acuerdo con todos vosotros en la idea de que el populismo está mal definido, de que estos movimientos, que algunos quieren llamar populistas, sean una alternativa a la globalización. Bolsonaro, Trump y Orbán no son actores que vayan a frenar la globalización, son actores nacionalistas autoritarios que no ponen en ningún riesgo el predominio de esa clase superalta de la que hablaba Luis, el predominio del capitalismo neoliberal global. En todo caso, van a ofrecer compensaciones simbólicas, la guerra de los de en medio contra los de abajo, a la hora de intentar afirmar a ese Estado en la reproducción de un orden estrictamente simbólico, ¿no? Mucha bandera, mucha frontera blindada, pero ninguna puesta en cuestión de ese orden global. Entonces, no sé cómo lo veis. A mí, en el fondo, lo que me preocupa es una especie de radicalización del neoliberalismo, del capitalismo financiero, que parece estar dejando de lado la democracia, pero no sé si estoy yo también un poco sensible, y creo que Luis, te he visto casi recitándonos el Leviatán de Hobbes, ¿no? esa vida miserable. Entonces no sé si estamos igual de preocupados, pero ¿cómo lo veis? Gracias. Una sola frase. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Lo que a mí me produce zozobra es que eso está siendo votado mayoritariamente por opciones que se llaman democráticas, y esto es lo que yo creo que produce una gran zozobra respecto al futuro de la democracia. Ahí tenemos otra mesa para otro momento, creo yo. ¿Había alguna pregunta más? Vamos a dar la palabra por aquí, pues, a esta señora que está en el lado. Solo quería preguntar una cosa a propósito de los expertos. Los expertos no han sido, lo que pasa es que han ido desapareciendo. El civil servant inglés, el fonctionnaire o los funcionarios, digamos, en España, que se han ido diluyendo, no sé si por la dedamenta o por qué se han ido diluyendo. Algo así, ¿no era algo así que eso preservaba de alguna manera? Sí, la respuesta corta es sí, y es un poco lo que venía a decir Luis. Precisamente los estados pierden su capacidad de mantener ese orden social porque se diluye la capacidad del funcionario experto. También creo que hay expertos, cuando hablaba antes del ámbito global, me refería, por ejemplo, al panel del cambio climático. Ahí se han juntado 5.000 expertos de todos los países del mundo, emergentes, no emergentes, pobres y ricos, y los científicos han llegado a un consenso. A mí me produce más credibilidad ese consenso que aquel que los estados lleguen por votación democrática en la ONU. Al final, ese consenso de expertos, en mi opinión, tiene valor democrático porque representa preservación de bienes comunes. Y por eso no hace falta que sean funcionarios. Hay otras maneras, sobre todo en el ámbito global, donde el funcionariado global es la ONU, pero tiene sus limitaciones, en la que expertos nacionales de variadas regiones se ponen de acuerdo sobre qué hay que preservar por encima de los votos cíclicos democráticos que hacen oscilar a veces políticas que son necesarias, cuya continuidad es necesaria. Por ejemplo, la del cambio climático es un ejemplo claro, pero hay otras muchas. El urbanismo, ¿no? que hay que planificar con 20 años, y si eso oscila, pues nos impide tener ciudades más racionales, por ejemplo. Nada, un matiz solamente. El panel intergubernamental de expertos en cambio climático no forma parte del proceso de toma de decisiones. No forma parte. Informa. De hecho, el IPCC lleva ya varios informes alertando de que el punto rojo, digamos, que se ha puesto de los 2 grados, no es admisible, porque con 2 grados, si conseguimos que solamente aumente la temperatura a 2 grados, estamos en el desastre. Hay que conseguir que aumente como mucho, 1,5. Eso lo dice el IPCC. Y los estados dicen que como mucho se comprometen a 2. Entonces, una cosa es
efectivamente la labor científica de consenso, la comunidad científica, que es fundamental, pero no forma parte del proceso de toma de decisiones de Naciones Unidas en temas de cambio climático. Entonces, ahí también hay que ver qué papel juegan, ¿no? Esto es muy técnico, pero los expertos sí votan, aunque el voto decisivo es finalmente de los Estados. Pero ante tu pregunta yo te repreguntaría, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Esperar que los Estados o los gobiernos elegidos democráticamente no cumplan compromisos que después nos abocan a todos a una situación, y, digamos, de un punto de no retorno? ¿O poner a los expertos, que es, en mi opinión, un proceso que creo yo que puede preservar los valores democráticos, a tomar ciertas decisiones por encima de gobiernos que solo buscan intereses, a su vez respaldados por votos? Ahí hay un dilema, en mi opinión, complejo de la globalización y que tiene que ver con un mundo nuevo cuyos recursos son escasos. Y son problemas globales nuevos que la democracia no tenía en la cabeza cuando surge. La democracia surge en la época del capitalismo central con recursos ilimitados donde podíamos explotar África. Ahora no, ahora África quiere explotarse a sí misma. O los magnates africanos han decidido explotarse a sí mismos. O los chinos. ¿Qué hacemos, por tanto? ¿Cómo preservamos algo para lo que la democracia no está preparada? Porque los ciclos cuatrienales de la democracia chocan con la necesidad de políticas de preservación intergeneracional. Con todo lo que suponga una mirada de largo plazo. Con todo. Ay, perdón. No. Yo quería apuntar que partir de la base que las Naciones Unidas es el gobierno del mundo es, no sé, es un poco absurdo. Porque es lo que decía Ferrajoli, no tenemos un derecho constitucional dentro de una esfera pública que pueda forzar precisamente a la defensa garantista de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Es hasta ese punto que incluso resoluciones de Naciones Unidas no se cumplen por parte de los Estados. Y estamos olvidándonos en este caso, además, en el plano de la gobernanza global, y enlazo con lo que decía Luis, de un actor que yo creo que es esencial, que son los grandes lobbies de intereses, que esto no lo hemos dicho. ¿Qué preferimos? Que decidan, que tomen las decisiones los gobiernos de los estados que han sido democráticamente elegidos según las normas de las democracias liberales representativas, o unos señores jefes de unas multinacionales que lo que están buscando es efectivamente el mayor beneficio para esas empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco también haciendo una caricatura y simplificando mucho esta cuestión. Y absolutamente de acuerdo con lo que plantea Luis. Ninguno de los líderes que han salido elegidos, que les llamamos populistas, ha hecho que caiga la bolsa. De hecho, ha salido Bolsonaro y ha subido la bolsa. Y Trump está que se sale. Y Trump está que se sale. Y de hecho es sorprendente que no haya aprovechado más el ciclo económico ascendente de Trump para ganar las midterms del otro día, ¿no? Es una cosa paradójica, ¿no? Por lo menos paradójica. Y efectivamente es un paso más en el camino del neoliberalismo globalizador que comienza en la década de los 2000 y que es una suerte de esperpento, ¿no? Que diría Valle Inclán, de pues los anteriores, que eran Reagan, que eran Thatcher, etcétera, etcétera. Y quería yo ya cerrar, porque no creo que nos dé tiempo a mucho más. Ahora vemos qué dice el tendido. Quería comentar que en relación con el acceso a la educación y el acceso y vuelvo a insistir con el tema de la élite, de esas personas que pueden permitir esos lujos. Probablemente los alumnos de Luis, y volvemos otra vez a los alumnos, son los más famosos de esta tarde, oye. Vayan en EasyJet, pero son los hijos de los que van en jet privado. Mis estudiantes no pueden ir, no pueden ni tan siquiera eso, porque tienen que estar trabajando para poder pagarse la matrícula. E incluso tienen que abandonar los estudios porque no tienen dinero y tienen que apoyar a su familia trabajando donde pueden y donde les dejan. Y vuelvo a repetir, es esencial saber y ser conscientes de que no existe una esfera pública global, que no existe un Estado de Derecho global que pueda ser al cual se le pueda apelar para el cumplimiento. Existen cortes penales internacionales, por ejemplo, que no ha sido ratificada por Estados Unidos y que los estados de la Unión Europea han firmado con nota al pie diciendo que no iban a cumplirlo, que es también muy curioso, ¿no? Por ejemplo. Sí, no solo una cosa, se me olvidó. Y otra cosa, en relación con los votos a líderes como Bolsonaro o Trump, en realidad
si nos fijamos en los resultados electorales, vemos que no son las clases populares precisamente los que más han votado a ninguno de estos dos personajes, que son, de nuevo, el resultado de un patriarcado que se siente desposeído, que se siente amenazado, que pertenece precisamente a unas clases medias altas, frente a aquellos que nos querían vender que atrás le habían votado los mineros, que también, pero cuidado porque la estructura del voto hacia Trump y hacia Bolsonaro son personas, incluso también de centros urbanos, formadas y de ingresos medios altos. Vamos a tener tiempo para otra pregunta. Yo solo respecto a lo que decía Ruth y las resoluciones de Naciones Unidas que no se cumplen, digo que hay algunos estados que tienen tribunales que dicen cosas y donde en esos estados tampoco se cumplen. O sea, que no es, que no es un fenómeno solo a nivel global, nos pasa también a veces dentro de los estados. Pero eso ya es otro tema muchísimo más grande y para ese hay muchas mesas. Había otra última pregunta, si eres capaz de condensar y las respuestas también, y con esto cerramos. Me dicen que me presente, así que me llamo Ildefonso. Para poner 5 segundos para poner mi pregunta en perspectiva, yo me he pasado 10 años viviendo en Suiza y he vuelto a España la semana pasada. Y una de las razones de volver a España, uno de los miedos de volver a España es el que me siento, después de 10 años en Suiza, viviendo en una empresa donde hay 100 nacionalidades, hablando en inglés y francés todos los días, me siento parte de lo que se ha criticado aquí, de esa clase media global, me siento muy anywhere. Porque por mucho que piense irme a vivir a un pueblecito de Soria donde hay ardillas y arbolitos, pues voy a estar dándome vueltas por el mundo todos los años, viendo a mis amigos de Singapur, a mis amigos de Pekín, a mis amigos de Jordania, etc. Eso por poner una perspectiva. Es decir, esa perspectiva me hace tener mucho miedo a los dos extremos que se han mencionado aquí. Uno, un gobierno o una democracia de expertos. Porque yo a veces me siento un experto cuando hablo con españoles. Cuando hablo con amigos míos que son más listos y más inteligentes que yo, me siento mejor que ellos porque ni hablan idiomas, ni saben nada, no se dan cuenta de que desde Suiza el movimiento independentista y constitucionalista de aquí se ve con risa y saben por qué, saben de lo que hablan y aquí no se sabe de qué se habla. Es decir, me siento muy elitista por eso. Pero también me da miedo el gobierno de la gente que no sabe. Entonces me siento que me falta que haya una propuesta, que lo habéis mencionado, creo que has sido tú, Cristina, al principio, falta una propuesta equidistante, que se articule una propuesta distinta a o soy el experto que venga a solucionar los problemas, o soy el pueblo y como soy el pueblo se hace lo que me da la gana a mí. Y me falta eso. Y entonces, con esta pequeña introducción, la pregunta, has dicho que hiciéramos preguntas, la pregunta es, nosotros estamos en España, que no está en el top de pensadores, países felices, países desarrollados, etc. Somos parte de la Unión Europea, que tampoco está en el top de los países superdesarrollados, lisos, inteligentes, etc. La lista de países desarrollados, lisos, inteligentes, etc. siempre es la misma. Y siempre es Canadá, Suiza, Singapur, Australia, Noruega, Suecia, países nórdicos, etc. La pregunta es, en lugar de inventar la piedra, la rueda. En lugar de inventar la rueda, ¿hay ejercicios comparativos de hacia dónde deberíamos ir? ¿Quién tiene otras soluciones? No algo tan sencillo como la democracia participativa, eso Suiza te lo cuenta en un pispás, pero hay cosas que no es solo pensar entre nosotros, que no tenemos práctica, que hemos viajado poco. Y hay que viajar más. Y entonces me falta esa referencia a otros sistemas. Hay no sé cuántos países en el mundo y 7.000 millones de personas. No puede ser que lo inventemos desde cero, desde aquí. Entonces, ¿hay esa investigación, esas referencias? ¿Hay referencias válidas? Perdona. Sí, yo creo que sí. Sí, claro que sí. En el ámbito de la democracia participativa, pues se me ocurre por Brasil, por ejemplo, ¿no? Porto Alegre es un pionero en cuestiones de administración local, como los presupuestos participativos, que se han importado directamente al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo. Ha tardado un par de décadas en importarlos, pero ahí estaba. Y curiosamente, una de las premisas que me he traído además apuntada de Boaventura en el momento previo a la salida a que ganara Bolsonaro, ¿no? Decía que
los presupuestos participativos habían hecho que la sociedad brasileña, precisamente gracias a la participación, viniendo de una sociedad profundamente autoritaria, se democratizara, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de repensar también ese tipo de democracia, porque esa ola ha pasado y ha habido de nuevo un repliegue autoritario de la sociedad brasileña, ¿no? Esto es curioso porque, claro, es mucho antes, cuando lo dice Boaventura, y ahora estamos aplicando eso aquí, ¿no? El tema de los presupuestos participativos, acabas de llegar y eres vecino de Madrid, te podrás apuntar en diversos procesos de democracia participativa para decidir cómo quieres que sea tu barrio y qué actividades quieres que se hagan en tu barrio y qué mejoras hacen falta en tu distrito. Muy breve, yo creo que buenas noticias todo. O sea, ¿referencias hay? ¿Interesantísimas? Sí. ¿Copiar y pegar? No. Porque lo que funciona en un sitio no tiene por qué funcionar en otro, ¿no? Claro. Y por un lado. Y por otro lado, porque tampoco son soluciones mágicas, ¿no? O sea, yo admiro, por ejemplo, muchísimo el sistema educativo finlandés y sé que tiene graves problemas también, por ejemplo, ¿no? O admiro bastante el sistema fiscal noruego y sé que esconde también bastantes miserias. Entonces, bueno, pues las cosas probablemente siempre son más grises de lo que pensamos y además eso de importar, copiar y pegar una cosa a otra, pues tampoco es muy así, ¿no? La segunda buena noticia es que yo estoy convencida, esto es una sensación, pero yo tengo la sensación, la profunda sensación de que estamos en ese momento de repensar y reeditar nuestro pacto de convivencia. Sí. Y eso tiene una parte peligrosa, porque claro, se tambalea todo y por eso estamos en foros como este, pero tiene una parte súper apasionante y súper bonita de poner encima de la mesa a dónde queremos ir, que es lo que tú decías, porque el pacto social empieza por ahí, ¿no? Ese pacto de convivencia que hay que reeditar empieza por decir, bueno, ¿qué queremos ser de mayores, ¿no? ¿Dónde queremos ir? ¿A quién nos queremos parecer y dónde? ¿Por dónde nos vemos, ¿no? Entonces creo que estamos en ese momento, pero eso es una intuición, ¿eh? Ildefonso era tu nombre. Me alegra haberme encontrado por fin a un potencial alumno mío que no se siente parte de la gran clase alta mundial. Yo voy a ser polémico para terminar, ¿no? Porque es el mejor. Yo creo que por tratar de sintetizar mucho, el referéndum y la democracia participativa, y Suiza es un gran ejemplo de ello, a mí me parece que no ofrece ninguna respuesta a la democracia. A mí me parece que el referéndum no es un instrumento democrático. El referéndum solo polariza a la población, te da a elegir entre un sí o un no, y por tanto te obliga a ser perdedor o ganador. No busca el consenso, no busca los acuerdos y los pactos sociales, polariza. Y por eso estamos donde estamos, con el Brexit y con muchas cosas más. Desconcierta, parte de las sociedades en dos. Pensemos en Cataluña, si se va a resolver por un referéndum, todo el mundo estaría siempre descontento. No es un instrumento democrático. El problema es que no es fácil encontrar cuáles son los instrumentos democráticos. Por encontrar una fórmula así de última hora y muy deprisa y que no se puede a lo mejor esbozar más, en mi opinión hay que conjugar el sorteo de los ciudadanos, en el que todos somos radicalmente iguales, porque creo que de verdad el sorteo iguala. Tienes que ser muy valiente para creer que cualquier ciudadano sorteado es igual a ti y que no hay voto de tontos, no hay voto de gente que no sabe. Todos sabemos, todos tenemos capacidad de decidir si nos informamos, si hablamos y debatimos, no si respondemos a un eslogan o a una encuesta. Sin embargo, si nos sentamos a reflexionar a partir del sorteo que nos obliga a considerarnos radicalmente iguales a cualquier otro que pueda ser sorteado como nosotros. Creo que en el sorteo sí hay una idea innovadora de la democracia, no tanto en el referéndum. Creo que los presupuestos participativos son paliativos, ayudan, pero no modifican el paradigma. Pero creo asimismo que aunque los ciudadanos por sorteo deben hacer política y quitarnos a los políticos de en medio, sí creo que los científicos tienen que preservar valores. Porque, nuevamente, vuelvo a lo mismo, la democracia, por definición y tal como ha sido concebida, es cortoplacista, por el modo en que se ha gestado. Y necesitamos preservar para las generaciones futuras aquello que nos fue dado. Eso, en mi opinión, es tarea de expertos a través de, evidentemente, no expertos que dirijan la democracia, expertos que preserven los bienes globales. Y ahí está el esfuerzo de delimitar cómo tomamos esas decisiones y cuáles son esos bienes irrenunciables. Para eso hemos hecho un proceso de decantación de derechos humanos. Mientras que hoy estamos caminando hacia una democracia sin derechos, eso lo decía Monk, una democracia, en la que se preserva la voluntad del ciudadano. Y luego hay, y es lo único en lo que no estoy de acuerdo contigo, una posición muy elitista, yo creo, diciendo el votante se equivoca cuando vota ciertas opciones. El votante no se equivoca. Lo que no sé es cómo resolver el gran problema de fondo, pero los votantes no nos equivocamos, nunca, pese a que tengan opciones muy diferentes y muy extrañas. Ahora, ¿cómo conjugamos
esos dos elementos de preservar los bienes globales y de además dar participación democrática, yo creo que requiere un nuevo paradigma que todavía no tenemos en la cabeza, no hemos sabido pergeñar. Pues muchas gracias, Luis. Si os parece, terminamos aquí. Nos daría para quedarnos toda la noche y varios días más. Gracias, Ruth, gracias, Cristina, y gracias, Luis. Yo creo que hemos tenido un debate, y lo digo francamente, y de estos, pues como todos vosotros, he estado en muchos, pero ha sido un debate realmente interesante. Así que muchas gracias al Club de Madrid, a todos vosotros por estar aquí, y espero que nos veamos al club, en este mundo globalizado. Gracias a todos. Totalmente.